Momentos a nuestro Padre del cielo, para que el Señor nos dirija a través de su Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, la revelación de Dios dada a los hombres. Queremos exaltarte, Señor, bendecirte, encontrarte en cada línea de las Escrituras, Señor, y aprender más de ti. Queremos hoy conocerte más, conocer más qué es esta celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que bendigas nuestras vidas, bendice las vidas de los que estamos aquí, nuestras mentes, Señor, los que nos escuchan hoy a través de Internet. Que el Señor toque nuestros corazones y también Él quiere el deseo nuestro de que Él toque nuestros corazones. Que tú le digas hoy, Señor, quiero escucharte, quiero que transformes mi vida, quiero adorarte. Vengo con mi corazón dispuesto, vengo con mi mente dispuesta a darte todo honor y toda gloria a ti, Señor. A aprender más de ti, que me des las fuerzas para poder estar, Señor, atento y también hacerlo por obra, esta palabra, en mi vida. Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Esta serie la he titulado La Navidad según Dios. La Navidad según Dios. Muchos hoy en día toman la Navidad no como está en la Biblia. Y hoy nos vamos a dar cuenta a través de estas entregas de cómo el Señor nos deja saber que la Biblia, que es la Navidad a través de las Escrituras. Y os he dicho que abramos Mateo, el Evangelio de Mateo, y en sus casas también pueden abrir Mateo. Y quizás sus ojos se han puesto en el versículo 18 o 17, ¿no? Usted dice, ¿qué voy a leer todos estos nombres que están ahí? Qué aburrido eso. Pero si están ahí es porque Dios quiere, ¿no?, que estén ahí. Y si están ahí es porque sabemos todos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Y eso es lo que vamos un poco a ver, porque es muy extenso, sería muy extenso el tema sobre la genealogía del Señor Jesucristo. Pero vamos a tomar algunos aspectos de esa genealogía. Vamos a leerla. Dice, primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14.
desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Pastor, yo nunca había leído eso. ¿Qué podemos aprender de ahí? Muchísimas cosas. No es muy llamativo, como os decía, comenzar por la genealogía. Eso en Mateo, ¿no? Para muchos puede ser aburrido, pero para el pueblo judío era muy importante. Es muy importante aún. Sabemos que ellos, los antepasados, realmente, ellos querían saber si descendían del patriarca Abraham, ¿no? El padre de la nación judía, y que pertenecían al pueblo de Dios. No simplemente encontramos esta genealogía, que es importante para nosotros hoy en día, porque es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios. Dios ahí nos quiere enseñar cosas, nos quiere demostrar cosas, pero las genealogías, ¿no? Quedaron registradas por toda la Biblia, ¿no? Podemos ver genealogías más extensas en Génesis, en el capítulo 5, en el 10, en el 22, en el 35, en el 36, en el capítulo 46. Encontramos genealogías también en Números, capítulo 3, en capítulo 26. Encontramos la genealogía de David en Ruth, capítulo 4. En el libro de Esdras, en la primera carta a los Corintios, vemos genealogías. Y también vemos en el Nuevo Testamento una genealogía un poco diferente, en Lucas, capítulo 3, versículo 23. ¿Qué es lo más importante de las genealogías? Te preguntarás tú, bueno, lo más importante es que estas genealogías quedaron registradas en la Biblia y que están allí porque Dios tiene un propósito para enseñarnos por medio de ellas. Por medio de ellas. Las genealogías son parte de todo el consejo de Dios. Tenemos que saber todo el consejo de Dios, estudiarlo, leerlo, y ese consejo de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué muestra la genealogía? Nos muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Mira, la primera vez que yo fui a la Biblia hace muchos años, que comencé a estudiar la Biblia, quería caminar con el Señor, me encontré con esta genealogía y no entendía nada. Pero ¿sabes qué entendí en ese momento que no entendía nada? Que había nombres. Y Dios había puesto esos nombres, lo creía que Dios había puesto todo eso, y que Dios ponía esos nombres. Lo que aprendí sin saber nada era que Dios conoce mi nombre. Dios conoce tu nombre. Y Dios conoce los nombres de los que están aquí. Y sabe su historia. Y sabe lo que sucedió con ellos. Y eso me animó a mí a estudiar más. Porque sabía que el nombre que me había dado el Señor era porque me conocía. Y aunque yo no estuviera ahí, iba a estar en el libro de la vida, inscrito. Y que conocía mi pasado, y que conoce mi presente, y conoce mi futuro. Y que ahora yo conozco el futuro que me espera por estar en el libro de la vida. Y es estar una eternidad con el Señor. Porque solamente Él da vida eterna. ¿Has pensado en eso? Él solo da vida eterna. Nadie más da esa vida eterna, solo Jesús. Y es allí donde están esos nombres. Y estarán nuestros nombres en el libro de la vida, porque el Señor se ha dignado mirarnos. Vemos también en las genealogías a tantos hombres que están ahí, y en el Antiguo Testamento que Dios conocía sus pensamientos, sus sentimientos, y conocía su historia. E intervino en esa historia, como intervino en mi historia para salvarme. Intervino en tu historia para salvarte. Las genealogías también anuncian la llegada del Salvador. Lo vimos ahí en el versículo 16. Dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mis hermanos, la genealogía que estamos leyendo hoy va a ser un reto para ti. Hoy le vamos a tocar muy poco, pero te reto a que la estudies, a que vayas
a tu devocional diario y estudies la genealogía. Y te pongas a estudiar la palabra de Dios. Que busques un diccionario. Quizás algunos de los nombres que están ahí no los vas a encontrar en un diccionario. Te lo aviso de una vez. Pero Dios los puso ahí por su soberanía y su voluntad. Y si están ahí es porque Dios quería que estuviesen ahí. La genealogía simplemente es la historia de la descendencia de una persona. Nos cuenta quiénes fueron sus antepasados. Nosotros tenemos genealogía, ¿verdad? Quizás nos acordamos simplemente de nuestro abuelo o bisabuelo, por ahí, ¿no? Seamos generosos. Bisabuelos, pero antes del bisabuelo tú no sabes ni el nombre. Y ¿sabes una cosa? Te va a suceder a ti también. Cuando tus hijos tengan nietos y tus nietos tengan hijos, no se van a acordar de tu nombre. Y ahí aprendo otra cosa también, que nuestra vida es tan efímera, mis hermanos. Esto pasa tan rápido, que deberíamos entregar todo al Señor, sin miramientos, toda nuestra vida. Él sí se va a acordar de nosotros. Él sí nos va a escribir. Él sabe nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero de aquí a unas generaciones nadie se va a acordar de ti. Ni disfrutará de las cosas que tienes. Por lo tanto que trabajas y tanto que quieres obtener para tus hijos, tus bisnietos o tataranietos, se dice, ¿no? Ni siquiera lo van a disfrutar. Pero bien, os reto a eso, para que sigáis estudiando esa genealogía preciosa que tiene tanta historia. Mis hermanos, la genealogía, que es la historia de personas, nuestros ascendientes o la ascendencia de Jesús, es útil para nuestra instrucción como cristianos, como hijos de Dios. El Señor Jesucristo en su humanidad, porque Él es Dios y siempre ha existido, ¿no? Él es eterno, es la persona más importante que ha existido sobre la tierra, es el Señor Jesucristo. Bueno, algunos se creen los más importantes, ¿no? Y tienen problemas, ¿no? Pero el más importante en la historia de la humanidad ha sido el Señor Jesucristo. Tanto así que tú ves el calendario y dice antes o después de Jesucristo, de Cristo. Imagínate, el mundo entero se rige, bueno, por algunos, exceptuando algunas culturas, se rige por eso. Antes y después de Jesucristo. El Señor Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos. Y nadie puede negar que Jesucristo es un personaje histórico. Existió históricamente. Muchos no creen que Jesús es Dios, pero tampoco creen que Jesús es histórico. Y eso es una ignorancia histórica. Porque Jesús sí existió. Históricamente está comprobado. Y tanto así que el mundo celebra la Navidad, ¿no? Bueno, se ha desvirtuado un poco esa Navidad. Algunos no saben que allí nació Jesús, sino que simplemente es algo para reunirse y hablan del espíritu de la Navidad y todo lo que conocéis y del gran usurpador, el Santa Claus, ¿no? Que viene a quitar el lugar de Jesucristo. Y en fin, todo lo que sabéis. También sabemos nosotros, los cristianos, sabemos que Él no nació el 25. ¿No? En esta época, en Jerusalén, hace un frío impresionante, más que este. Y ahí no estarían los pastores con sus ovejas. No había posibilidad de que ese relato bíblico fuese allí. Posiblemente fue en los tabernáculos, como dice Juan. Pero bueno, ese es otro tema. Y la fiesta de los tabernáculos, sí. Y no es posible. Ya sabemos que no fue el 25. La Biblia no nos dice qué fecha exacta nació el Señor Jesucristo. Lo único que nos importa y lo que nos dice es que Él nació. Y Él nació, el Salvador nació en esta tierra. ¿Qué podemos aprender de esta instrucción de la genealogía? Bueno, Mateo, que escribe esto inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos recuerda que nuestro Salvador era un hombre verdadero. Él no era un fantasma. Él no es una leyenda, ¿no? Como muchos piensan y lo describen, o un gran maestro místico, ¿no? Que aparecía y desaparecía en cualquier lugar del mundo.
Muchos creen eso. La genealogía nos deja saber que Jesús realmente existió, porque esos nombres se pueden corroborar históricamente. Y ha habido descubrimientos ahora que la antropología ha hecho y que nos han dicho que Jesús existió. Es un personaje histórico. También Mateo nos enseña que Jesucristo es el cumplimiento de todas las grandes promesas de Dios. Desde Génesis el Señor está prometiendo la salvación del hombre. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara cualquier otra cosa, Dios ya sabía que iba a salvar al hombre, porque Dios lo conoce todo. Dios es todopoderoso. Y Dios también tenía un pueblo para que aquel Mesías naciera, ¿no? Y ese pueblo estaba en expectación, estaba esperando a que viniese ese Mesías, pero vino y no le reconocieron. Estaban esperando un Mesías como ellos querían, no como era el Mesías. Estaban buscando un rey que los iba a libertar de la opresión de los romanos, alguien que viniera a traer quizás divisiones, guerra, para tomarse el poder. Pero no fue así. Vino el Cordero de Dios, manso y humilde, a hablar de su Padre y del reino de Dios. Mis hermanos, para los israelitas, como ya os dije, la genealogía es importante, indispensable para muchos de sus deberes de hoy en día y parte de su identidad como judíos, ¿no? Ahora, Mateo no se centra en la genealogía específicamente, ¿no? Si tú vas a estudiar la genealogía, él hace muchos saltos históricos, porque no está completa, pero se puede completar con el Antiguo Testamento. Mateo no está preocupado tanto por la cronología de esta, aunque la da, de esta genealogía. Él está preocupado o nos quiere enseñar quién es Jesucristo, de dónde viene, ¿bien? De dónde Él viene. Y la división, como ya lo dice el versículo 17, pues tiene unas divisiones, ¿no? Dice ahí versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14. ¿Por qué se hacen 14 y 14? Antes de entrar al tema que quiero entrar, estaba haciendo la introducción del contexto, ¿no? ¿Por qué se hacían 14 y 14? Porque para ellos era más fácil memorizar esas genealogías, ¿no? Él quería que el pueblo memorizara esas genealogías de 14 en 14, que era más fácil, aunque faltan algunas cosas más, ¿no? Otros personajes para completar esa genealogía. Mateo divide su genealogía en 3 grupos equitativos de 14, ¿no? Ya vimos que de Abraham hasta David es la primera, como dice el versículo 17, ¿no? Y el objetivo aquí de Mateo es demostrar que Jesús es hijo de Abraham, que él es israelita, que él pertenece a ese linaje escogido y es heredero de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y que de ahí viene el Señor Jesucristo, ¿no? Como le dijo el mismo Dios a Abraham en Génesis 12:2, ¿recuerdas, no? Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás un gran pueblo. Y eso es lo que quiere Mateo, que Jesús sea reconocido como ese hijo de Abraham, heredero de ese pacto y que es digno, acreedor de todas las promesas hechas a Abraham, porque es la descendencia. Y esa herencia es digno el Señor Jesucristo, ¿no? Recuerdas que esas herencias ya son renovadas con Isaac y Jacob, y que el Señor Jesucristo recibe esas promesas por descender del pueblo de Judá, y es también miembro de las 12 tribus de Israel, ¿no? Este grupo comienza con Abraham y termina con el primer rey de la familia, que es el rey David. Segundo grupo, otros 14. Está desde David, el rey David, hasta la deportación en Babilonia. Son deportados el pueblo de Israel
por su pecado. El Señor trata con el pueblo, lo disciplina, lo castiga, para que vuelva a Él y lo deporta a Babilonia. Aquí, ¿qué quiere hacer Mateo? Bueno, quiere demostrar que Jesús es descendiente de la casa real, porque ese Mesías tenía que ser judío, pero también tenía que ser rey para habitar un trono. Y era merecedor, por esta genealogía, Jesucristo al trono de Israel como rey de los judíos. Por eso se burlaban de él, ¿recuerdas eso? Cuando pasan por la cruz y escupen hacia él. ¿Te has leído bien eso, no? Dice que toda la compañía le escupió, no fueron solamente dos. ¿Cuánto es una compañía? Estúdialo. Pero fueron muchos. Mateo vincula a Jesús con David, el Mesías que iba a reinar. Y está mostrando aquí, porque Mateo escribe principalmente a los judíos para demostrarles que Jesús es el Mesías prometido. Y en la primera genealogía está diciendo: tú eres hijo de Abraham, acreedor de todas las promesas del pacto de Dios. Y la segunda que estamos viendo aquí es que tú eres rey, vienes del linaje de David. Y hay dos profecías que se están cumpliendo y que demuestran al pueblo judío de que él era el Mesías. Y el tercer grupo, que nos dice el versículo 17, pues quiere demostrar que Jesús es el Mesías que iba a nacer, ¿no? Y en eso se va a tardar Mateo en todo el Evangelio para demostrar que Jesús es el Mesías. Y que además, mis hermanos, para nuestra alegría y nuestro gozo, no solamente vincula aquí a judíos, sino a gentiles. Personas que no pertenecen de ese linaje de Abraham, en los cuales estás tú y yo. Gloria a Dios. Eso me da gozo, porque el Señor no simplemente vino a salvar a los judíos, sino también vino a salvar al mundo. Aquel que crea en Él. Su gracia se extendió. Su gracia hizo que salvase al pueblo de judíos, los que creen en Él, y a los demás, no simplemente a esta raza, sino a todos aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús. Y encontramos más cosas ahí, encontramos personas muy, muy famosas que ya sabemos su historia, ¿no? Los que leen la Biblia, David, está Ezequías, Manasés, Usías, hay otros que nunca los habías escuchado, pero hay que estudiarlos, ¿no? Y ya sabes ahora esas tres partes de donde se divide esta genealogía, que el mismo Mateo nos ha hecho un favor. Y en el 17 nos está diciendo ya cómo entenderla. Gracias, Mateo, nuestro hermano. Para que no sea tan aburrida. Pero bueno, en esto encontramos también, me llama mucho la atención, encontramos mujeres. Y, sería hermoso algún tiempo buscar y tratar de cada mujer de las que están ahí. Pero, por ejemplo, Dios en su gracia, ahí tú puedes ver a Ruth, ¿no? A Ruth. Ruth, ¿quién era? Ruth era una moabita. Ruth no era judía. Y mira que estamos viendo que la ascendencia de Jesús tenía que ser, ¿qué? Judía, pero viene de los moabitas. Y Ruth está aquí siendo una bendición para nosotros, como nos cuenta aquí Mateo, y es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida, mis hermanos, y llevarla a una dirección que Él ha destinado, ha ordenado. Vemos allí a Dios llevando un plan perfecto en la vida de Ruth, como lo hace con todos los hijos. Dios tiene un plan sobre nosotros, mis hermanos, como dice Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios entonces? Si tú amas a Dios, entonces todas las cosas te van a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque Ruth provenía de un trasfondo pagano, ¿no? Una vez escuchó de Dios, del Dios de Israel, y le creyó en esa promesa que iba a venir, y se hace parte de la familia de Dios, ¿no? Y comienza un testimonio de ella viviendo
por su Dios y dando a los demás un testimonio de que ella creía en Dios. Vemos la gracia de Dios derramada en una moabita, en una gentil, que quizás si Dios no tuviese en cuenta eso, pues no sería salva como nosotros, solamente serán los judíos, pero gracias a la gracia de Dios incluyó a Ruth. También vemos a Rahab. Rahab está ahí en el versículo 5. Salmón engendró a Rahab, dice el versículo 5. Ella vivía en una de las ciudades más malvadas y condenadas por Dios. Rahab era parte de una cultura corrupta, depravada y pagana, idólatra como ella sola. Era una joven prostituta que vivía en Cananea y que adoraba a ídolos, especialmente dedicada a la diosa Astaroth o la diosa Luna, y se dedicaba a eso. Hay algunos estudios extrabíblicos dicen que quizás ella era una posible sacerdotisa, ¿no? Pero ella, como todos los que son salvos, escuchó, porque la salvación viene por escuchar el Evangelio, por escuchar las buenas nuevas del Señor. Ella escuchó las historias de aquel tiempo sobre ese Jehová. Ella escuchó las historias sobre la huida de Egipto, de cómo Dios había preservado al pueblo de Egipto, cómo el pueblo cruzó el Mar Rojo, ¿no? Y Dios lo liberó, cómo Dios sustentó al pueblo en el desierto y dio victoria sobre los amorreos, esos enemigos terribles de los judíos, y aprendió lo suficiente para llegar a la conclusión correcta que escribe el mismo Josué. Escuchadla. Dice: el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Ella entendió quién era Dios. Ella sabía quién era el Dios verdadero y único. Y desde que le escuchó las hazañas y desde que ayudó a los dos espías, ¿recordáis, no, la historia? Pues ahí está ella poniendo su vida y su esperanza en la promesa que iba a venir. Y es restaurada. Ella es restaurada. Mis hermanos, no importa la historia de tu vida. No importa tu pasado de pecado. Aún los que me están viendo por internet, si estás en pecado hoy, una vida que piensas que nadie, que no vale nada, que todo el mundo te está despreciando, que tus amigos te desprecian, tu familia te desprecia por lo que estás haciendo, y sabes que está mal, pero si hoy vienes y escucha lo que estás escuchando como Rahab, Dios puede cambiar tu vida. Dios te puede salvar. Si vienes a Jesús, el Mesías que nació, murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Si sabes que no puedes salvarte por ti mismo, pues ve a Jesús. Cree que Él puede salvarte. Cree que Él puede limpiar todos tus pecados. Imponerte como hizo Rahab, ponerla en la familia de Dios. Así, si tú decides hoy hacerlo, puedes pertenecer a esa familia de Dios y recibir esa vida eterna que Dios nos promete en todas las Escrituras. También vemos a una mujer como Tamar, ¿no? Tamar. ¿Has escuchado la historia de Tamar? Ahí está en el versículo 3. Judá engendró de Tamar. Tamar permaneció como viuda y sin casarse, una vida difícil, pero fue a la ciudad, ¿no? Y se disfrazó de prostituta para poder engañar a Judá y estar con él y sacar de ahí descendencia. Quedó embarazada Judá y dio a luz a dos gemelos llamados Fares y Zara. Y esa historia está registrada en Génesis 38 para que la estudies. Y Dios también orquestó todo en su soberanía para que ese linaje continuara hasta el fin de los tiempos y llegara al Señor Jesucristo. Aunque hubiese engaño, mis hermanos, aunque hubiesen vidas no concordantes con lo que Dios quería, Dios actuó en esas personas, porque Dios tenía una promesa. Y las promesas que Dios enuncia en su palabra
Él las va a cumplir. Dios es fiel a su promesa. Y eso es lo que nos enseña la genealogía. Dios es fiel. Él cumplirá lo que dijo. Por encima del ser humano. Por encima de estas circunstancias que a nosotros nos parecen imposibles. A pesar de las vidas de estos hombres que estaban alejados de Dios. Encontramos en este legado de esta genealogía, como hemos visto hasta ahora, no héroes. ¿No has pensado una cosa? El Señor es aquí verdadero y nos cuenta las cosas como son. Si te tocara un día ponerte aquí al frente y hablar de tu genealogía, y si en tu genealogía hay personas no muy católicas, si hubiesen en tu genealogía ascendentes que fueron ladrones, asesinos, impostores, engañadores, quizá los esconderías. Quizá no los expondría a los otros porque te daría vergüenza saber quiénes fueron, o te daría vergüenza con los demás hermanos saber que de entre esa genealogía había adúlteros, engañadores. Y quizás te callarías información, pero Dios no lo hace, mi hermano. Dios no se calla información. Dios también nos presenta la otra cara de la moneda. Nos presenta personajes muy entregados al Señor, pero también personas que no lo eran, pero que fueron transformadas por el poder de Dios, que fueron transformadas por el Evangelio, que fueron transformadas cuando escucharon de Dios que podía cambiar sus vidas. Y Dios es la verdad. Dios nos dice la verdad, no la esconde. ¿Por qué Dios menciona a estas personas? Para darnos a entender que aun siendo personas infieles o fracasadas o personas que el mundo desprecia por lo que son, Dios todavía puede cambiar a esas personas. Como te cambió a ti y me cambió a mí. Personas rechazadas por una sociedad, por su familia, hasta por ti mismo. ¿Cuántas veces no te has rechazado a ti mismo por lo poco que eres? Es lo que piensas muchas veces, que vales poco, que no sirves para nada, que tu vida se terminó. Pero mi hermano, cuando entra el Señor Jesucristo todo cambia. La historia comienza de nuevo y hay esperanza en Él. Esta genealogía nos trae y nos recuerda la fidelidad de Dios. Y mi hermano, y no simplemente a las mujeres, porque casi siempre cuando se va a la genealogía se va a las mujeres, ¿no? Y se pone primero el ojo en Rahab, ¿no? Todo el mundo conoce a Rahab. Pero tenemos que ver ahí personajes que también fueron hombres y no fueron tan santos, ¿no? Vemos también a Abraham, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente no lee bien la historia de Abraham. Piensa que fue perfecto en todo. Pero Abraham siguió a Dios imperfectamente. Te voy a recordar algunos pasajes. Mira, Abraham tenía 75 años. Era todo un adolescente, ¿no? Cuando salió de Harán, ¿no? Y le dice el Señor en Génesis 12:1, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero ¿qué sucedió? Abraham vio que había hambre en la tierra. Dijo, voy a pasar hambre. Dios me dio una promesa, pero hay hambre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Fue a Egipto. Desobedeció. Porque le ganó más el estómago. Dijo, aquí Dios no me va a proveer. ¿Cuántas veces somos como Abraham? Que Dios dice, yo te voy a proveer, yo estoy contigo. Pero tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios y tenemos que pagar consecuencias. Pero Dios en su misericordia nos vuelve otra vez a poner en el rumbo como hizo con Abraham. Y más Abraham porque es un pacto directo con él. Sí o sí se iba a cumplir, ¿no?
Tampoco podemos traer ese pacto hacia nosotros y decir que Dios va a cumplir todo lo que hizo con Abraham con nosotros, porque era para Abraham. Aquí Abraham no está, ¿no? Ok. Por si acaso. Entonces, hermanos, este primer falla de confianza y de confianza en Dios y obediencia le llevó a otra caída. ¿Sabes por qué? Llegó allá con su esposa y los egipcios comenzaron a mirarla porque era muy hermosa. Y dijo, yo no quiero aquí problemas. Más bien voy a decir que Sara es que mi hermana. Comenzó a mentir. ¿Sí ves las malas decisiones? Ya estando en el problema, viene otro pecado, y viene otro pecado, y viene otro pecado. ¿Y qué hizo? Que ella era su hermana, no su esposa. Y comenzaron más problemas ahí. Por no obedecer al Señor y por no creer en la promesa de Dios. Mis hermanos, hay promesas de Dios en la Biblia. ¿Las estás creyendo, sí o no? Si las estás creyendo, vives conforme a esas promesas. Y te vas a sentir según esas promesas, vas a pensar y actuar según la fe en esas promesas. O la otra cara de la moneda es, no conoces las promesas, o las conoces de oídas, pero no están dentro de ti. Y estás viviendo sin promesas, sin esperanza, y por eso no actúas como Dios quiere que esperas. No tienes esperanza sino solamente en ti y en el hombre, mas no en Jesucristo. Yo espero, mis hermanos, que estemos viviendo en las promesas de Dios, no importando lo que estamos viviendo en el presente, porque la esperanza es el Señor Jesucristo. Bien, también dice que aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Acabo de leer Génesis 12:11, para que me creas que es verdad. Se asustó. ¿Por qué? Por no seguir la bendición de Dios. A pesar de esto, Sarai aún no le daba hijos, porque decía que tenía que salir un hijo de ahí, ¿no? La descendencia. Pero él era viejo y ella también. Y no quisieron esperar. Otra promesa de Dios, vas a tener descendencia. Y Sarai se queda riéndose. ¡Ay, yo! Ya con esta edad tan avanzada. Y Abraham dice, pero ya estoy viejo. Y a veces pensó, quizás él pensó como a veces pensamos nosotros, vamos a darle una ayudadita a Dios. Voy a ayudarle en el plan de Dios porque esto está tan difícil. Y pasan meses y años y no viene la promesa de que mi esposa va a quedar embarazada de esa descendencia. ¿Y qué sucedió? Pues Génesis 16 nos dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia. No era judía, no era su esposa, era egipcia, que se llamaba Agar. ¿Y qué hizo entonces Abraham? Tuvo una hija, un hijo con Agar, que no era de la descendencia. Y comenzó a complicar las cosas, pero Abraham a través del tiempo comenzó a aprender. Y fue lleno de Dios, y su fe cambió. Mi hermano, su fe puede cambiar. Solo sigue las instrucciones de Dios. Solo apéguese a la palabra de Dios, a sus promesas, en comunión con Dios. Y Abraham, luego de un tiempo, comenzó a seguir a Dios sacrificialmente. ¿Sabes qué es seguir a Dios sacrificialmente? Es negarme a mí mismo para beneficiar a otro. Me niego a mí mismo para beneficiar el plan de Dios. Me niego a mí mismo para beneficiar a otros. Renuncio a mis beneficios, me sacrifico para bendecir a otras personas. ¿Qué ejemplo de Abraham para nosotros hoy? Debemos hacerlo sacrificialmente. Bueno, él salió de su tierra a otra, pero lo hizo, aunque se salió, ¿no? Pero hay personas hoy que dicen, no, yo voy a servir a Dios cuando ya esté jubilado,
Yo voy a servir a Dios cuando económicamente esté mejor, ¿no? Yo voy a servir a Dios cuando mis hijos crezcan y ya tengan hijos, o sea, abuelo o abuela. Yo voy a servir a Dios cuando mis hijos ya estén fuera de la universidad y ya no tenga que aportar gastos. Ahí yo comienzo a servir a Dios. ¿Será verdad eso? ¿Qué servicio sacrificial estás dando, mi hermano? El Señor te necesita hoy. El Señor quiere que le sirvas hoy mismo. ¿Dónde estás? En tu casa, en tu trabajo. Él quiere que lo hagas para que seas beneficio para otros. Aquí comenzó Abraham y obedeció a Dios, ¿no? A pesar de esas imperfecciones y flaquezas de él, Dios siguió su plan perfecto. Lo iba a cumplir y lo cumplió. Y nació su hijo, Isaac, el cual le dijo, esa prueba tremenda, ¿no? Ve y ofrécelo, mátalo. Y él se va con mucha fe diciendo, el Señor va a proveer para mí un sacrificio. Y si lo mata, va a resucitar. Mira la fe de Abraham. Después de que comenzó con medias tintas, ya estaba con fe de que iba a resucitar a su hijo. Pero vemos otros hombres ahí. David, un hombre que fornicó, un hombre que mintió, un hombre que asesinó. ¿Qué hace después de un tiempo que no caía en sí mismo? Después que va el profeta y le dice, estás en pecado. Se arrepintió. Se arrepintió y su vida fue restituida. ¿Pagó sus consecuencias del pecado? Sí. Porque cuando pecamos, Dios nos puede perdonar. Pero viene a nosotros las consecuencias del pecado. Y esas consecuencias del pecado fue que tuvo un hijo por estar con Betsabé. Que también Betsabé está por ahí, ¿no? En la genealogía. Y tuvo que pagar eso. Pero, ¿qué nos da a entender esto, mis hermanos? Que Dios restituye las vidas. Dios no se importó o tiene más gran poder que los pecados en tu vida. Hay personas que no pueden salir de sus vidas pecaminosas porque piensan que Dios no los puede perdonar. ¿Qué nos enseña esta genealogía? Que sí, Dios perdona. Y Dios no perdona como el hombre. Dios perdona y olvida. Y olvida. Y comienza un nuevo caminar con el Señor. Y es más, cuando perdona, viene el Señor y restituye a esa persona. Le da dirección, le da de su Espíritu Santo, le da la palabra para que la siga. Y ahí está restituyendo la vida de David, el cual iba a salir, ¿qué? El rey, el trono lo iba a tomar el Mesías, Jesucristo. Mis hermanos, ese linaje de Abraham y ese linaje de David muestran que Jesús es el Mesías y es el rey de los judíos. Y que ese rey de los judíos se hizo, ¿qué? Carne, ese Jesucristo se hizo persona, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando digo persona no es, cuando digo el Espíritu Santo es una persona, no estoy diciendo que es una persona de carne y hueso. Cuando se dice que que el Espíritu Santo es una persona, es porque el Espíritu Santo se parece a una persona porque tiene ¿qué? Emociones y tiene capacidad de decidir. Y eso es lo que hace una persona, ¿vale? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y iban a hacer, y me cae, viene a mí algo que quiero puntualizar en el versículo 16. Hay otra mujer ahí, importantísima. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mira, aquí hay una teología impresionante. Aquí hay meses de estudio. Mira, no dice que Jesús nació de José. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, ¿de quién? De María, nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿cuál era el Padre que engendró a Jesucristo? Pues el mismo Dios. Y esto es una doctrina cardinal en nuestras vidas. Como cristianos tenemos que conocerla. Jesús no tuvo un padre humano.
Porque la única explicación fue que Dios quiso tener un hijo por la acción del Espíritu Santo en María. Bien. Y lo dicen las Escrituras. Y aquí quiero hacer un alto. Mira, Lucas 1:35 dice, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahí está la Escritura diciendo que es el Espíritu Santo de Dios. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, ¿no? José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y también nos dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. ¿Quién? María y José. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis hermanos, nació un niño, pero no nació un niño que después entró el Espíritu Santo, como algunos dicen. Es que nació un niño y Dios dijo, este es. No, fue engendrado, concebido por el Espíritu Santo para que ese Dios, el Hijo de Dios, se encarnase. Jesús hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios. Estaba ahí. ¿Para qué? Para redimir al mundo. Y esa es la Navidad según Dios, que el Señor Jesucristo viene, se encarna para salvar al mundo, para salvarte a ti, para morir la muerte que tú y yo deberíamos haber tenido. Los clavos eran para nosotros, los latigazos eran para nosotros, el desprecio era para nosotros, la muerte en vituperio era para nosotros, pero Él la aceptó por amor a ti y a mí. Y Él la vivió y nos enseñó cómo vivir en este mundo. Por eso Juan, vaya usted a Juan por favor, Juan capítulo 1, nos describe que Jesús, el Verbo de Dios, estaba con Dios y era Dios, que luego, por la acción del Espíritu Santo, se engendra en María. Capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 8. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesucristo. Mira, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no, ¿qué? No lo recibieron, lo rechazaron el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era el primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. La Navidad es esa. La Navidad, según Dios, es que Jesús se hace hombre para morir en una cruz, para aquellos que creen en Él reciban vida eterna. Mi hermano querido, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios. Dios fue quien buscó al hombre. Dios fue buscando al hombre. ¿Sabes por qué? Porque antes de que Adán fuese, Dios ya había destinado la cruz. Antes de la creación del cielo y de la tierra y del hombre, Dios ya había hecho un plan de redención. Era Dios buscando antes de la fundación del mundo al hombre, sin haber existido. ¿Entiendes? ¿Para qué? Por amor, porque no iba a buscar el hombre a Dios. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy mi pregunta para ti es, ¿dónde está tu Jesús? ¿En qué posición está tu Jesús, el Jesús que te salvó? ¿Lo tienes allí atrás y tú avanzando, haciendo tu voluntad? ¿Lo tienes al lado y algunas veces lo miras? ¿O Él va delante de ti, abriendo los caminos? Está dentro de ti. Hay una comunión cercana con el Señor Jesús. Le das gracias día tras día por su gracia derramada en tu vida. Esa gracia que te hace pensar que este mundo es pasajero, que lo mejor está por venir, mis hermanos. Y esto no es frase de teología de la prosperidad. Lo mejor está por venir. ¿Sabes cuándo está lo mejor por venir? Cuando estemos en plenitud con Él, en una eternidad. Eso será lo mejor. Por ahora estamos aquí, disfrutando de esa salvación, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras flaquezas. Dios es nuestra esperanza, mis hermanos. Dios es fiel a pesar de tu tribulación. Dios es fiel. Dios va a cumplir su promesa. Tú estarás y yo también con Él por una eternidad. Dios es fiel a pesar de tus problemas en tu familia. Dios es fiel a sus promesas a pesar de lo que estás viviendo hoy. ¿Sabes por qué? Porque Él cumplirá su promesa. Nada nos podrá separar del amor de Dios, como cantábamos. Nada, absolutamente nada. Y eso nos debemos tener gozo y alegría. El gozo no está en lo que vivo. Porque a veces lo que vivo no es tan bueno. Le diría, a veces esto parece un valle de lágrimas. Pero es que el gozo no viene por lo que yo vivo. El gozo viene de quién es Dios y de sus promesas. Y que esta vida es efímera y que Dios cumplirá sus promesas. De ahí viene el gozo a mi vida. Y este gozo solamente puede venir a través de Jesucristo en acción del Espíritu Santo. Que es el fruto del Espíritu, el gozo. ¿Tienes gozo hoy? A algunos se les fue el Espíritu Santo. Viene solamente del Espíritu Santo. Cuanto más gozo tengas en tu vida, la acción del Espíritu está más sobre tu vida. Cuanto menos tengas gozo, el Espíritu Santo está ahí apocado, entristecido, porque hay falta de fe. Dios es fiel. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu historia. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Lo único que tienes que pensar es que Dios es fiel, que Él es un Dios verdadero, que Él es un Dios santo, recto, que aunque no entiendas lo que te está sucediendo, Dios es bueno. No le pases la factura a Dios. Estamos en un mundo caído, nuestro cuerpo se debilita. ¿Sabías que ¿sabes tú que nos vamos a envejecer? Sí, sí sabías, ¿no? Hay una estadística impresionante ahora que ha sacado un gran importante periódico de este país. Dice que de 10 personas que nacen, 10 se mueren.
tú y yo vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero hay una gran diferencia. El que muere en Cristo Jesús tiene vida eterna. Porque Jesús es el único que puede dar vida eterna. Mi hermano, el que me está escuchando hoy, ¿quieres vida eterna? El único que te la puede dar es el Señor Jesucristo. Es el único que te puede llevar al Padre. Es el único que puede darte vida eterna. Esperanza por siempre. Esperanza por los siglos de los siglos de los siglos. Porque es en la eternidad. No hay tiempo, no hay espacio. Dice que en esa eternidad no habrá sombras, que el sol nunca se ocultará. ¿Y sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? Que ese sol es el poder de Dios, es su majestad. No habrá sombras, no habrá noche, todo será luz de día, mis hermanos. Y ahí estaremos nosotros. Gloria a Cristo Jesús, porque nos ha salvado. Hoy es tiempo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu Jesús? No lo descuides. ¿Dónde está tu comunión con el Señor? Todos los días. Le puedes hablar. Le puedes decir cuánto le amas, cuánto ha dado por ti. Dios toda su vida. Dios ha dado lo más precioso para él, su Hijo. ¿Tú darías un hijo? Dios dio lo más precioso para que tú tuvieras vida. Y no simplemente vida en la eternidad, sino aquí. Vida aquí. Y en agradecimiento, dale toda nuestra vida, como Abraham hizo sacrificialmente. Estoy aquí, Señor, para servirte, porque sé quién me salvó. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a orar.